No nos sentamos todavía, momentico, José, momentico, calma. Vamos a recordar, ya que estamos de pie, las 3 palabras del lema de este 19º Encuentro Nacional de Líderes de la Renovación Carismática de Guatemala. Primero, segundo, tercero, pero ahora con movimiento. Primero, segundo, tercero, ahora rápido. 1, 2, 3. Y ahora lo digo yo y ustedes agregan la acción del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Llamados con la voz del Espíritu Santo. Estoy ayudando, así, con la voz del Espíritu Santo. Transformados con el fuego, en el fuego del Espíritu Santo. Enviados en el viento, en el soplo del Espíritu Santo. Vamos, de nuevo, cada uno hace los movimientos. 1, llamados. Transformados. Enviados. Muy bien, un aplauso para este lema tan hermoso. Podemos sentarnos. Vamos ahora a profundizar una pregunta que quedó abierta en la primera enseñanza. ¿Cómo se resucita la cruz? En el tema número 1 hemos tratado de identificar la cruz. Hacerlo ya es importante, ya es un paso importante. Identifica tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Quien no tiene claro este polo a tierra, esta situación en su propia vida, no va a entender Pentecostés. Porque esto sería, atención con esto, como ponerse un vestido nuevo sin bañarse. ¿Me hago entender? Por eso hemos comenzado por ahí. Comencemos con aquello que el Señor quiere cambiar y transformar. ¿Qué es? Y el tema de la cruz nos abre las puertas para esto. Tratando de avivar la llama, lo primero que soplamos es la ceniza, para que luego con el mismo soplo arda el Espíritu. El que lo hace arder es el Señor. Pero tenemos que identificar la ceniza, aquello que se vuelve un lastre, se vuelve una carga que necesita ser renovada. ¿Cuál es esa carga que necesita ser renovada? Y lo estamos mirando con ojos de evangelio, es decir, desde la perspectiva de la Santa Cruz de Cristo. En Marcos, retomemos, en Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesús ha dicho, se lo ha dicho a un Pedro que le dijo a Jesús, eso no te va a pasar, cuando Jesús dijo a la cruz. Ponte detrás de mí, Satanás. Apártate, Satanás, porque tus pensamientos no son los de los hombres, no son los de Dios, sino los de los hombres. Y entonces, Marcos 8:34, le dijo a los discípulos y a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. ¿Se acuerdan de esa palabra del Señor? Vamos a decirla juntos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y hemos dicho, o hemos observado,
que Jesús comenzó diciendo, si alguno quiere. Es decir, esto también tiene que ver contigo. Si tú quieres, la cruz no se impone, se propone. 2, niégate a ti mismo significa saber decir no a lo que se contrapone al Señor. Y un discípulo tiene que afinar la conciencia, afinar los oídos de la vida interior para saber decir, oiga, por aquí no es. Y yo les voy a decir una cosa, se los digo con vergüenza, lo que voy a decir, yo espero que no salga de aquí, no salga de Guatemala, que no salga de América Latina, por favor, lo que voy a decir. Algo que pasa en Colombia, que yo espero que no suceda aquí. También entre servidores de la iglesia hay fracasos, falta de perseverancia, incluso escándalos. Hermanos que han estado al frente de comunidades que ya no están. Estaban como pareja y se separaron, imagínense ustedes. Hermanos que eran los líderes de la comunidad fueron a otra iglesia. Eso no puede ser porque no supieron identificar a tiempo la cruz y no supieron decirle no a algo que por dentro les está diciendo cuidado, abre el ojo, discierne, cuidado, que la cosa va mal. Yo espero que eso no llegue a suceder. Yo sé que Guatemala camina en santidad y que gracias a Dios los hermanos líderes de las comunidades son los mejores. Pero que sirva de aviso para que no nos suceda. Para poder decir sí, hay que saber decir. Para saber decir sí, hay que saber decir no. ¿A qué? ¿A qué? A sí mismo. Cuando uno sabe que algo por ahí no es de Dios. Y ocurre entre los mismos servidores. Comienza, esa palabra Jesús se lo estaba diciendo a los 12 apóstoles, a los que iban a dirigir la iglesia. No se lo estaba diciendo a cualquiera. Aprendan a decir que no a sí mismos, para que puedan elegir el camino de Jesús y caminando con Jesús puedan dirigir a los hermanos. De otra manera no funciona. Pero habíamos quedado, y aquí viene un punto, vamos a terminar la mañana con una enseñanza que yo les pido, les suplico, si es necesario me pongo de rodillas delante de cada uno y les beso los pies para que me hagan caso. Hermanos, esto que voy a tratar yo ahora, por favor, no solamente es para nosotros, es para que eduquemos a las comunidades en la resurrección de la cruz. Muchos de nuestros hermanos, aún viviendo el gozo del Espíritu, están pasando por tribulaciones, pero con cruces mal entendidas o mal resueltas. Se les ha hecho un embrollo la vida con el Señor. Y por eso quiero ahora profundizar. Siento la necesidad de profundizar. Y la pregunta es una sola. ¿Qué se entiende por cruz? Vamos a responder eso. Si usted tiene claro eso, lo demás se clarifica. Veremos la parte práctica. ¿Qué se entiende por cruz? Cuando hablamos de cargar la cruz, o sea, hacerle el vía crucis, de resucitar la cruz, ¿de qué se trata? Porque si no está claro lo que es la cruz, nos quedamos en la teoría, nos quedamos en el titular, sufriendo toda una vida sin entender el porqué. Y vamos a responder qué se entiende por cruz con 3 frases.
Lo vamos a intentar aclarar con 3 frases que tienen cierta densidad. 3 frases que son como 3 tesis, una manera de hablar, 3 principios, 3 convicciones que iluminan el sentido de la cruz. ¿Cuál es el sentido de la cruz? Las 3 frases, las 3 enseñanzas que vamos a decir ahora, atención en la manera de enunciarlas, que son frases cortas, aviso, van a sonar en un primer momento contradictorias, o sea, paradójicas. Van a sonar contradictorias, pero no se preocupen. Una vez que las diga, enseguida las voy a aclarar. No se me pongan nerviosos, que las voy a aclarar. Primera frase, primer principio, primera tesis. ¿Qué es la cruz? Entonces respondemos así. Escuchen bien. La cruz no es la cruz. Ya les dije, no se me pongan nerviosos. Va a sonar contradictorio, tranquilos. La cruz no es la cruz, es el crucificado. La cruz no es la cruz, es el crucificado. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Vamos a repetirlo bajito, todos, bajito para nosotros mismos. La cruz no es la cruz, es el crucificado. Ahora dígaselo al hermano del lado, para que por si acaso no escuchó bien, dígaselo al hermano del lado. La cruz no es la cruz, es el crucificado. Como dije, la frase de entrada suena un poco extraña, pero vamos a explicar. Quiero decir con esto que la cruz de Cristo fue un accidente. Vamos a decirlo mejor, porque Jesús no murió de accidente, ¿eh? La muerte de Jesús no fue accidental, quiero decir, no fue accidental. No es que los romanos, cuando clavaron la cruz en el momento del terremoto mencionado por San Mateo, se movió la cruz y se cayó la cruz y Cristo se cayó y entonces se rompió las entrañas. No, solo una mente perversa puede ocurrir, imaginar una cosa así. No, lo que quiero decir es, escuchen ahora sí bien, Jesús habría podido morir de otra manera. Atención, analítica, pongan a funcionar hoy la analítica. Jesús habría podido morir de otra manera e igualmente habría salvado al mundo. Eso es lo que quiero decir. Jesús habría podido morir de otra manera y de todas maneras habría salvado el mundo. El Antiguo Testamento no dice que el Mesías tenga que morir en una cruz. El Antiguo Testamento lo que dice es que el Mesías va a morir dando la vida por, eso sí lo dice, esa es la profecía. Y la más importante es de Isaías. Isaías, en un canto famoso, el 4.º cántico del siervo sufriente, Isaías 52, 13 a 53, 12, dice que como un cordero llevado al matadero, no abrió la boca, que no tenía cara ni de persona, de tanto golpe que le dieron, perdió la figura, pero Él con sus llagas nos curó. Si yo tomo al pie de la letra este texto, tendría que pensar que Jesús murió como un cordero, que le cortaron la yugular, le sacaron la sangre y lo izaron en un gancho. Pero evidentemente el texto no era literal. Se refería a una muerte sacrificial como un cordero, pero no estaba diciendo la forma material como te iba a morir el Mesías e Hijo de Dios. El Antiguo Testamento no dice exactamente el cómo. Que Jesús tuviese que morir en una cruz no lo dice literalmente.
¿Y saben por qué no lo dice? Porque en los tiempos del Antiguo Testamento no existía la cruz. Algunos hermanos llegan y me dicen: Padre Fidel, yo leo la Biblia. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 dice: maldito el que cuelga de un madero. Ahí está. Y yo le digo: caballero, lea bien. El que cuelga de un madero es un ahorcado. Ahí dice, es un ahorcado, ¿verdad? Y que yo sepa, Jesús no lo ahorcaron, porque esa era la pena de muerte judía en ese momento. A un delincuente lo ahorcaban. Maldito el que cuelga de un madero, es eso. Y San Pablo, que conocía muy bien la Escritura, lo cita. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Maldito el que cuelga de un madero. Pero Pablo ya no está viendo al ahorcado, sino al crucificado. Pablo pues ya lo actualiza. Pero el Antiguo Testamento no habla de cruz, porque sencillamente en ese tiempo no existía la cruz. ¿Cómo era que en los tiempos antiguos se ejecutaba a alguien? ¿Saben cómo era? ¿Cuál era la forma, además del ahorcado? ¿Cuál era la forma normal de ejecutar a un delincuente o a un esclavo? Generalmente eran los esclavos rebeldes. ¿Cómo los ejecutaban? De esta manera, miren, los empalaban. ¿Saben qué es empalar? Empalar es coger un palo, como un palo de eucalipto, que es grueso, alto o delgado alto, se lo meten por debajo, le atraviesa todo el cuerpo y le sale por la boca y queda así, como un pincho, horrible. Los romanos, esa pena era la pena más divulgada por los asirios y después por los babilonios. En el siglo III antes de Cristo, aproximadamente 3 y 2 siglos antes de Cristo, los romanos dijeron: esa forma de aplicar la pena de muerte es muy fea. Vamos a dignificar la pena de muerte. Imagínense, dignificar, según ellos. Vamos a dignificar la pena de muerte. Entonces inventaron la cruz. La cruz es una invención de los romanos. Es una invención romana, 3 siglos antes de Cristo. Por eso el Antiguo Testamento no habla de cruces. Claro, otro lector me puede decir: padre, en el capítulo 17 de Ezequiel dice que llevarán una cruz en la frente. Y le ay, otra vez. Una cruz en la frente es un santo y seña que le ponían aquí y que cita el libro del Apocalipsis. No era una cruz de muerte, era otra cosa. El Antiguo Testamento no habla de cruz porque no existía todavía, hasta que no aparecen los romanos. Los romanos, ¿qué hacían? Atención, ¿cómo era la ejecución de un reo a la romana? La cruz, en griego stauron, la cruz no eran, miren la que tengo aquí atrás, no eran los 2 palos. Era solamente el palo horizontal. Eso era el stauron, la cruz. Era solamente el palo horizontal. El palo vertical siempre estaba en el patíbulo, en el lugar de las ejecuciones, generalmente a la salida de la ciudad. Estaba permanente. El horizontal se lo colocaban en el hombro a la persona en el momento en que la condenaban, y venía por la calle no con los 2 palos, sino con uno, con el horizontal. Y me van a preguntar: ¿y por qué entonces en la película tal o en el Vía Crucis que está en mi parroquia aparece Cristo con los 2 palos? Eso pregúnteselo al artista que lo pintó, que se lo explique él. Pero normalmente se cargaba solamente el horizontal. Cuando llegaba al sitio, miren, lo clavaban, claro, y luego lo izaban, como quien levanta una bandera, lo levantaban sobre el palo vertical y la persona quedaba expuesta. Imagínense ustedes, y la persona, no,
esperaban que la persona simplemente muriera de inanición. Normalmente pasaban un crucificado, debía durar entre 2 y 3 días. Más de 3 días no aguantaba. Depende también de la contextura, de la salud, de la edad. De eso depende la duración de la agonía. Imagínense ustedes, uno que está aquí sentado, más o menos cómodamente, yo creo que estamos cómodamente. Uno después de un rato ya no sabes cómo cruzar las piernas o no sabe que si moverse, y entonces el predicador le dice: pónganse de pie, hagan así, porque la gente si no le da calambre. Ahora imagínense ustedes un crucificado que está izado, a duras penas puede sostener, apoyar los pies. Algunos les colocaban para sentarse en una tablita, no siempre. Uno después de media hora le da calambre, no puede respirar bien, no tiene permiso para ir al baño. ¿Y qué hace? No hay merienda. ¿Qué hace? Ese es el sufrimiento de un crucificado. El crucificado primero comienza a sentir calambres, un cansancio muy grande. Después la persona, perdón lo que voy a decir, orina, defeca, vomita, porque eso da vértigo, estar levantado da vértigo, y la persona va entrando poco a poco en agonía. En medio de retorcijones, la cara que pone es horrible, y la gente fue fuera, los enemigos se ríen cuando lo ven retorcerse, cuando lo ven arrugar la cara, pues viéndolo sufrir. Lo que Cristo vivió en la cruz durante su agonía es indecible, es increíble lo que Él sufrió por nosotros. Pero Jesús duró en la cruz. ¿Cuántas horas duró en la cruz? ¿Cuántas horas? Han leído, les recomiendo una bibliografía para que estudien el tema. Se llama El Evangelio. Mírenlo ahí. ¿Cuántas horas duró Jesús crucificado? Lo crucificaron a las 9 de la mañana y murió a las... O sea, ¿cuántas horas? Ok, estuvo crucificado 6 horas. Es decir, duró poco. Lo normal era durar 2 o 3 días. Era lo normal. Hasta que la persona ya le venía el paro cardíaco y listo, y moría y lo bajaba. Pero resulta que Jesús murió rápidamente, una muerte más o menos rápida. Esto indica cuán mal venía Jesús. Lo que pudieron ser los azotes, el desangre de la corona de espinas, el cansancio que ya tenía, todo esto suma. Jesús tuvo una muerte más o menos rápida, más o menos, no fue tan rápida. 6 horas es mucho, igual, pero pudo haber durado, el promedio era otro, era mucho más alto, duraba más. Por eso Jesús muere y los 2 vecinos todavía están oronditos y les tuvieron que dar un trancazo para que se desgajasen y muriesen rápido. Eso sí, los mataron. Jesús murió solo, es decir, entregado, desgastado, en un dolor increíble. ¿Por qué he recordado esto? ¿Por qué he revivido esto aquí brevemente, muy puntualmente? Y perdone lo sintético que he sido. Porque lo importante no es la cruz, es el crucificado. Jesús murió en una cruz por una razón histórica, y la cruz permanecerá para siempre la cruz, no se puede cambiar. Así fue históricamente. Pero si Jesús hubiese muerto, no en manos, no por decisión de Pilato, el romano, sino por la decisión primera que había tomado el Sanedrín, la autoridad judía, ¿cómo habría muerto Jesús? ¿Cómo era que el pueblo judío aplicaba la pena de muerte en ese momento? ¿Cómo era? A piedra. Lapidación se llama. Lapidación. Matado a piedra, a golpe de piedra. Si no hubiese habido, si Jesús
hubiese sido juzgado solamente por el Sanedrín, autoridad judía, Jesús habría sido lapidado, muerto a piedra. Y ustedes no tendrían en el pecho una cruz, sino una piedra. Y el día en que pecasen, se darían 3 vueltas con la cadena y se arrojarían al mar por escandalizar a los pequeños. Y los artistas estarían diciendo, ¿y cómo fue la piedra que salvó al mundo? ¿No? Pero Jesús no murió de piedra, no murió apedreado. Jesús murió crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz es accidental, es ocasional, no es lo más importante. Con esto vamos a entender ya mismo lo fundamental. Lo importante no es la cruz, es el crucificado. O sea, escuchen, la cruz puede ser cualquier cosa. El instrumento del martirio puede ser una cruz, o puede ser una lapidación, o puede ser un enemigo, la cruz puede venir de muchas formas. La cruz puede ser una enfermedad mortal, puede ser un cáncer, puede ser un problema no resuelto, puede ser un enemigo que me está persiguiendo, puede ser un pecado del que no consigo salir. La cruz, escuchen, es la adversidad. La cruz es cualquier adversidad. Y lo importante no es el instrumento del martirio, es yo qué hago con ese instrumento, con ese instrumento. O sea, ¿qué hizo Jesús con la cruz? Lo importante no es la cruz, sino cómo Jesús abrazó la cruz y cómo la transformó una fuente de muerte generada por el pecado humano, cómo la transformó en una fuente de vida. ¿Cómo transformó Jesús esa muerte en vida? ¿Cómo transformó ese dolor en salvación? ¿Cómo transformó esa violencia en un amor fulgurante, en la gloria de un amor? Eso es lo que importa. En el año 2015, a este servidor que les habla, le declararon el cáncer. Yo tengo cáncer. Y para mí, en el momento en que me dieron la noticia, creo que es el momento más duro por el que uno puede pasar cuando uno está delante del médico y le van a leer la biopsia. Es un momento muy traumático, muy fuerte. En ese momento yo me entregué al Señor. Y yo le dije, Señor, si esta es la hora, me estás llamando a tu casa, con mucho gusto. Yo lo que quiero es estar contigo. Lo que tú decidas, para mí está bien. Y haberle dicho eso al Señor, yo se lo había dicho en la capilla antes de salir para la cita con el médico, a mí me dio mucha paz. Me acompañaron 2 religiosas. En ese momento yo vivía en España, no estaba mi familia ni mi congregación, pero estaban unas religiosas que me dieron mucho apoyo y a las cuales les estaré agradecido toda mi vida. 2 religiosas que me acompañaron estaban más preocupadas que yo. Ellas lloraban, ay Padre Fidel, pero hermanas, tranquilas, no se preocupen, se van a liberar de este bichito ya. Y el Señor sabe lo que hace. A mí me ayudó, en este momento ya pasé por la quimioterapia, ya van 7 años, cada 3 meses me hace un examen y actualmente estoy bien. Hasta estoy mejor que antes. Hasta estoy mejor que antes. Y yo aprendí ahí precisamente esto. La cruz puede ser cualquier cosa que a ti te manda al suelo la vida. La cruz es cualquier adversidad. El asunto no es la adversidad, es cómo la asumes, es cómo la afrontas. Por ejemplo,
con mis jóvenes, del grupo de jóvenes, allá en el Minuto de Dios, donde yo trabajo en Bogotá, con mis chicos. Esa es una catequesis que siempre me gusta hacerles, porque yo escucho cada cosa con los jóvenes cuando llegan y me dicen: Padre Fidel, es que mi papá es mi cruz, porque mi papá no me quiso pagar la universidad, porque mi papá es un canalla que maltrata a mi madre, porque mi papá me ignora. Y yo le digo: no, señor, la cruz no es su papá, la cruz es usted. La cruz es usted. El problema no es la adversidad, es la manera como usted la afronta. Usted ahí es una fuerza de salvación. Eso es la cruz. ¿Cómo se puede abrazar la cruz y transformarla en una fuente de vida? Transformar la cruz en una fuente de vida. Lo más importante es el amor con que Jesús abrazó la cruz. Jesús afrontó la cruz no lamentándose. Jesús siguió adelante, abrazó la cruz, aceptó la cruz, se la echó al hombro y desde esa cruz amó y amó y amó. Eso es el crucificado. Lo importante no es lo que te pasa, es con qué actitud tú afrontas lo que te pasa. El problema no es la cruz, es el crucificado. El asunto no es el instrumento del martirio. Lo que te hace sufrir es el corazón con el que tú la afrontas y lo abrazas. Y Jesús lo hizo con la fuerza de su amor. Punto número 1, la cruz no es la cruz, es el crucificado. O sea, la fuerza del amor con que el crucificado transformó un instrumento de castigo y de ignominia y de vergüenza en una fuente de vida y de salvación. Pero esto tenemos que aclararlo ahora con el punto número 2. Las 3 tesis están conectadas. Segunda tesis, tesis número 2. Pregunto, ¿está clara la primera? ¿Cómo dice la primera? La cruz no es la cruz, es el crucificado. Es decir, el problema no son las adversidades. Cruz puede ser cualquier adversidad. El asunto es con qué actitud yo me la echo al hombre, con qué actitud yo la afronto. ¿La afronto desde mí o a la manera de Cristo? Como Cristo abordó la suya, ese es el punto. Ese es el discernimiento. Segundo punto, y vamos para adelante. La segunda tesis también va a sonar contradictoria. No se preocupen que ya lo voy a aclarar. Tesis número 2. La cruz no es el dolor. La cruz no es el dolor, es el sentido del dolor. La cruz no es el dolor en sí, es el sentido que yo le doy a ese dolor. Voy a aclarar, voy a explicar, no se me pongan nerviosos, no me abran los ojos que no les voy a echar gotas, tranquilos, quietecitos. La cruz no es el dolor, es el sentido del dolor. Lo digo de otra manera. Todo, escuchen bien, todo ser humano sufre. No más por el hecho de ser humano. O sea, el dolor no tiene religión. El dolor no tiene cultura. El dolor no tiene nivel social, ni cultural, ni de formación. Todo ser humano sufre igual. El dolor no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestra condición humana. Y esto es importante aclararlo, porque hay gente que le echa la culpa a Dios. ¿Por qué sufro? Ya les dije, todo ser humano sufre. No importa que sea católico, evangélico, budista, agnóstico o ateo, lo que quiera ser.
todos sufrimos igual. No tiene nada que ver. Sufre el rico y sufre el pobre. Sufre el blanco y sufrimos los negros, porque yo soy negro. No tiene nada que ver con cultura, ni con etnia, ni con lugar. ¿Por qué? Porque pertenece, escuchen esto, porque es inherente, o sea, pertenece, está incorporado a la condición humana. El ser humano, escuchen, es limitado. Eso es propio de nosotros, somos limitados, no somos inmortales, somos limitados. No somos de acero, somos de carne y hueso. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Porque Dios mandó? No, nos enfermamos porque forma parte de la constitución humana. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Porque Dios mandó los problemas? No, somos nosotros los que los creamos. Nosotros somos los que creamos los líos. Y también existen los accidentes. ¿Por qué pasó después un accidente? Y búscale la explicación. Pues no, por eso se llama accidente. También hay personas que provocan accidentalmente cosas y no hay que buscarle más explicaciones. Miren, yo les tengo, perdonen, voy a decir una cosa gravísima. Les tengo una mala noticia. Les tengo una mala noticia en este día. Todos ustedes se van a morir. Claro, ahí sí no aplauden, ¿no? Claro, ahí sí. Yo me pondría feliz, ¿eh? Todos ustedes se van a morir y yo también. ¿Por qué? Porque eso pertenece a la naturaleza humana. Por eso envejecemos. Por eso nos morimos. Porque forma parte de nuestra condición humana. Pero ahora les tengo una buena noticia. Se va a morir el que se quiera morir. Porque Dios no nos creó para la muerte, nos creó para la vida. Y es aquí donde viene el tema. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Nuestro cuerpo, la estructura biológica, claro, envejecerá y morirá, acabará, porque forma parte de su hechura. Es parte de su hechura, somos hechos, es parte de eso. Pero Dios nos propone algo más interesante: no dejarnos morir. Nacimos para vivir, no nacimos para morir. Y es aquí donde comienza un camino que voy a explicar mejor todavía en el tercero, pero permítame terminar este segundo. Lo importante, dije, no es el dolor. La cruz no es el dolor, es el sentido que yo le doy a ese dolor. Y aquí, escuchen esto: no muere igual una persona que cree que una persona que no cree en Dios. No muere igual. Ay, sí. Todos nos morimos, pero no todos morimos de la misma manera. No es igual. ¿Por qué? Porque el que cree encuentra el sentido. Le encuentra un sentido. Resignifica el dolor. Hay una palabra, yo no sé, bueno, yo no conozco bien por aquí. Una pregunta: ¿aquí a Guatemala también llegó la pandemia del COVID? No, yo no sé, es que yo no sé, yo no estoy informado, yo estoy ignorante de... Durante la pandemia, una palabra clave que está en el vocabulario nuestro era importante, del vocabulario cristiano: resignación. Pero la gente en la calle, no ustedes, porque ustedes son personas de muy buen nivel, muy formadas, ustedes son catequistas, son formadores. La gente en la calle entiende resignación como aguante, mijito, agache la cabeza. Eso no significa resignación, significa resignificación. Resignación no es pasivo, es activo. Es algo que yo hago, no algo que yo sufro. Resignación es cambia de signo. Cámbiale el signo negativo y conviértelo en algo positivo. En eso que parece negativo hay un valor.
Ahí hay un valor, ahí hay algo positivo. O sea, tiene un sentido. Y Jesús le dio sentido al dolor. El sufrimiento no es un absurdo. El sufrimiento contiene un valor. Y Cristo le dio ese valor al dolor. Por lo tanto, hace poco estaba en otro país que se llama Brasil, donde está muy de moda desde hace años, 30 años que los conozco, con un movimiento que yo espero no llegue aquí, que se llama Pare de Sufrir. Ya llegó. Anda, llegué tarde aquí, por Dios, llegué tarde. ¿Por qué no me dijeron antes para haber avisado? Lo que Dios propone no es pare de sufrir, eso es un engaño. Eso es un engaño. No es parar de sufrir, es resignificar el sufrir. No es sufrir por sufrir tampoco, que ese es otro absurdo. Ya le dije que la cruz no se busca, ella viene sola, ella viene solita, ya la tengo ahí. La tarea mía como cristiano, y esta tarde le vamos a sacar el jugo, porque vamos a ver la poderosa acción del Espíritu Santo al interior de la cruz, y a partir de ahí el Pentecostés, que salva un mundo que sufre, un mundo todo bautizado en el Espíritu, para la vida, para una vida plena y gozosa en Dios, en una humanidad transformada. Para allá vamos. Atención, Cristo, en el momento en que fue crucificado, tenía dos opciones. Él tenía todo su poder de Hijo de Dios, claro, para mandar de una vez a la punta del cerro a todos sus enemigos. Lo podía hacer. ¿Se acuerdan que en el momento de la captura hasta Pedro se lo dijo? Señor, ¿te parece bien que mandemos, que llamemos una legión de ángeles? Se lo dijo Pedro. Jesús le dijo, calle la boca. ¿Usted no ha entendido? Pedro como siempre bocón. Calle la boca. Que no es, eso no es. ¿Usted no ha entendido? Claro que Jesús lo podía hacer. Dice, ¿tú crees que yo no podía? ¿Tú crees que yo no podría? Guarda la espada, niño, que esa no es la solución. En el momento en que Jesús lo crucifican, apuesta por una segunda opción. No la defensa, no el contraataque, sino el resignificar el dolor para salvar al enemigo. Imagínense por dónde va la cosa. Resignifica el dolor para salvar al enemigo. Cuando uno... A ver, escúcheme esto. Si una persona coge un alfiler y te puya, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Sígame puyando, a ver si me desinflo. Lo digo por los gorditos, ¿eh? No, usted se defiende, ¡paf! Te le da con la mano, quite la mano. Claro, todos tenemos sentido de sobrevivencia. Tenemos el instinto de defensa, todos. Si alguien me levanta un puño, yo por lo menos me aparto. Y si puedo, lo someto para que no continúe la agresión. Eso es lo normal. Cuando a Jesús le clavan los clavos en las manos, ¿qué hace Jesús? ¿Maldice? ¿Les da una bofetada o una patada? ¿Por lo menos escupirlos ya que estaba amarrado? No hace nada de eso. Cuando a uno lo están agrediendo, cuando uno se siente atacado, el corazón se le encoge, se le vuelve como de gallina, se le encoge, porque es sentido de protección. Uno tiene que protegerse, todos. Pues Jesús, ¿qué pasó cuando era agredido? Miren, Jesús dilataba, amaba. Cuando el corazón humano normalmente se encoge cuando es atacado y agredido, Jesús lo que hizo fue amar y amar y amar y amar. Ensanchó más y más su corazón, amando hasta el extremo, que significa amar hasta el máximo límite posible, hasta donde más podía estirar ese corazón. Él hizo todo lo contrario.
donde nosotros nos defendemos, nos encogemos o devolvemos, Jesús recibió todo este amor, toda esta violencia y la transformó en un amor desde Él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras de Jesús que resignifican, que le cambian el signo negativo a un dolor transformado en amor. Una persona que sufre es una persona que puede amar más y más y más y más. Y una persona que sufre tiene, escuchen, un poder de salvación increíble. En el año 2005, tomen nota, 24 de abril del año 2005, misa de inauguración del pontificado del Papa Benedicto XVI. Fue el día en que el Papa Benedicto XVI en la plaza de San Pedro comenzó oficialmente su pontificado. Elegido unos días antes, en el cónclave ese día inauguró. El Papa hizo una homilía maravillosa, solo una página y media, como era propio de él. Una joya, una verdadera joya del sentido de la cruz. En ese día, en la plaza de San Pedro, estaban sentados todos los cardenales que lo habían elegido y los otros que también no. Estaban representantes de todos los episcopados del mundo, estaban delegados de los gobiernos de Europa y de otras partes estaban todos los grandes de las naciones, la reina de Inglaterra, el presidente de Estados Unidos, el presidente de la Unión Europea. Bueno, ahí estaba Raimundo y todo el mundo. Estaba todo el que pudo. Ese día, un día antes, Roma estaba cerrada a los aires, Fiumicino, nada de eso funcionaba porque por seguridad. Y comienza la misa. Sale el Papa Benedicto XVI, muy humilde, entra a la procesión, él atrás como si no quisiera llegar, o sea, como increíble. A mí me encanta esa timidez de Benedicto XVI, una timidez que me desarma, es desarmante este Papa. Bueno, que en paz descanse. Pronto será santo, espero, y lo deseo de corazón, y ojalá doctor de la iglesia. Cuando comienza la homilía, todo el mundo esperaba una homilía fuerte, claro, porque unos días antes, en el Via Crucis, en el Coliseo de Roma, él había hecho denuncias. Él habló de la corrupción dentro de la iglesia, él habló de eso. Nosotros, servidores de la iglesia, hacemos cosas que no son santas, lo había dicho. Y todos esperábamos que él dijese, vamos a poner en orden la iglesia. No dijo nada de eso. ¿Saben lo que dijo ese día? Todo el mundo, ¿cuál es el programa? ¿Cuál es el programa del Papa? Y lo dijo, mi programa es vivir el Evangelio. ¿Ya? No dijo más. Mi programa es vivir el Evangelio. Y con eso le cayó la boca a todos los que querían un poco más de así, los justicieros, eso que quieren que todo sea arreglado a palos. Y el Papa prosiguió, se miró a sí mismo y, oh sorpresa, hizo una catequesis sobre los ornamentos. ¿Quién se imagina a un Papa haciendo una catequesis sobre los ornamentos el día de su primera misa como Papa? Él dijo, bueno, yo tengo aquí, esto que ven se llama palio. Yo creo que se lo estaba diciendo al presidente Obama, que es protestante. Esto se llama palio. El palio lo llevamos los obispos. Yo soy el obispo de Roma, vale como arzobispo, por supuesto. El palio está hecho de oveja, de lana de las ovejas. Eso significa que yo llevo sobre mis hombros a las ovejas. O sea, yo no estoy por encima de las ovejas, yo cargo a las ovejas. Hermoso. Y después dijo, y ven que esto tiene unos clavitos y tiene unas piedras rojas, unos rubíes. Es la sangre de Cristo, porque yo cargo a las ovejas dando la vida por las ovejas. ¡Wow! Hermosa. Y entonces remata con esta frase. Escuchen la frase contundente, está en internet, la pueden buscar.
24 de abril del año 2005. Dijo esta frase: mirando, ahí estaban los gobernantes del mundo, los que tienen las armas, los que tienen el poder, los que tienen el control. Les dijo: al mundo no lo salvan los victimarios, sino las víctimas. Al mundo no lo salvan los que tienen el poder para entrarse en otro país, arreglarle los problemas o mover la economía mundial. No, al mundo no lo salvan los victimarios, los poderosos, sino los débiles, las víctimas. Es la víctima la que tiene el poder de la salvación, como Cristo crucificado, que desde su dolor transformó al mundo. Y esta es la catequesis más hermosa que yo he escuchado en mi vida. La catequesis más hermosa que he escuchado en toda mi vida sobre la cruz. Un enfermo en un hospital, una persona que hoy está deprimida y triste, pero si lo vive en comunión con Cristo, y como dijo Pablo, completo en mí lo que falta, la pasión de Cristo, esa persona está junto con Cristo contribuyendo en la salvación del mundo. Porque es una muerte que salva. Es un sufrimiento que tiene una potencia increíble, que no tiene ninguna de las fuerzas, ninguna de las potencias del mundo entero. Solo la tiene esa sangre, esa debilidad. La tiene Cristo y todo aquel que sufre junto con Él. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de hermanos judíos, 6 millones, fueron sacrificados. Campos de concentración en Polonia y Alemania principalmente, Austria también alguno. En uno de esos campos de concentración, donde murieron judíos cristianos, hoy santos, entre esos Edith Stein, Maximiliano María Kolbe, católico, había un judío, esto lo cuenta un teólogo que se llama Dietrich Bonhoeffer, que fue testigo y escribió esto porque él también lo mataron, pero dejó el escrito. Había un judío que sus mismos hermanos de religión se burlaban de él. Muchos judíos perdieron la fe durante el sufrimiento de la persecución en Alemania por el poder nazi. Muchos perdieron la fe. Y entonces decían: es que Dios no existe. Y si existe, no le importamos. Mire cómo nos tiene aquí tirados. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no se manifiesta? Y muchos dejaron de rezar, de seguir leyendo la Torá, de congregarse. Le dieron la patada a Dios. En el momento del dolor le dieron la patada. Pero había un judío que estaba allí todo el tiempo con la Torá en la mano y con el libro de los Salmos, rezando todo el tiempo, y sus hermanos de fe, de antigua fe más bien, yo no sé si decir amigos o enemigos, porque se dedicaban todo el tiempo a acosarlo y a burlarse de él. ¿Tú para qué rezas? Dios no oye, mira cómo nos tiene aquí sufriendo. Y él seguía, no respondía, él seguía rezando. ¿Para qué rezas? Hasta que le llegó el momento en que la guardia alemana entró en la celda, le arrancó a su hijo, que lo tenía abrazado todo el tiempo, lo llevaron amarrado y entró en la cámara de gas para morir. Y en ese momento los amigos, que yo no sé si serán amigos o enemigos, me recuerda la historia de Job, donde los amigos llegaban a apoyarlo, a provocarlo, a reírse, a ver dónde estaba su fe. Le dijeron: a ver, díganos ahora, ¿dónde está Dios? Y él dijo: Dios está en este momento entrando en la cámara de gas a morir por mí. ¿Dónde está Dios? En el sufrimiento. Dios no es el crucificador, Dios es el crucificado.
Dios no es uno que manda cruces mirando desde el cielo, a ver, aquí le mando esto para que sufra. No, eso no es Dios. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le enseñó eso? Bueno, hay quien lo dice, pero una persona de la renovación carismática nunca debería decir eso. No es nuestra fe. No es nuestra fe. Dios no es crucificador. Dios es el crucificado. ¿Dónde está Dios? En un hospital. Dios está en la cama del que sufre. Ahí está Dios. Cristo identificado con el enfermo, con el moribundo, con el que está mal. Y aquel que prolonga en su sufrimiento la santísima pasión de Cristo, esa pasión que se convierte en fuerza de salvación para los demás. Yo no sé, con permiso del señor obispo, si me permite, voy a contar aquí una pequeña anécdota. Pido permiso, porque es una cosa delicada. Algo que me ocurrió, que lo puedo contar aquí. Bueno, no sé. ¿Me dan permiso? Bueno, el señor obispo dijo que sí, pero no sé. En el año 2004, me habían invitado a predicar unos retiros espirituales. Yo no soy predicador, yo soy más un profesor, pero bueno, termino ahí. Me invitaron las carmelitas, las monjas carmelitas de Ávila. Y para mí fue una emoción muy grande, porque era el mismo monasterio de la Encarnación en Ávila, de donde había salido Santa Teresa de Jesús para hacer la Reforma del Carmelo. Un monasterio inmenso. Yo lo conocía ya como turista, de fuera, que la sala de la transverberación, que la cruz que vio el Cristo llagado que vio Teresa, que convirtió, que la imagen de la samaritana que a ella le gustaba, esas cosas, que las ollas de ella, que entre ollas anda el Señor, trepuchero. Entonces yo las conocía como turista, que la sala donde Teresa se elevaba tenía levitaciones cuando hablaba con San Juan de la Cruz, pero yo nunca había estado dentro. Para mí fue una semana, 10 días de retiro, feliz, yo nunca había estado dentro. Y entonces yo rezaba por las mañanas en la escalera. Había una escalera donde el niño Jesús se le apareció a Santa Teresa, eso lo cuenta ella en la vida. Y entonces Teresa no sabía quién era. Y el niño le pregunta a Teresa, ¿tú quién eres? Y ella le dijo, pues yo soy Teresa de Jesús. Y le pregunta a Teresa, ¿y tú, niño, quién eres? Pues yo soy Jesús, el de Teresa. Entonces, claro, a mí eso me gustaba, ¿no? Era el niño Dios. Entonces, claro, yo me sentaba en la escalera a rezar. Después de las conferencias, que no eran tan largas como estas de aquí, llega la madre priora, Padre Fidel, al teléfono. En ese tiempo era con teléfonos de esos de ruedita, usted no les tocó, de cuerno y ruedita, ustedes son muy jóvenes, usted no les tocó. Y me dice la madre priora, Padre, por favor no diga que no. Y yo dije, ¿qué será? Ahí están pintadas las monjas. Padre, no diga que no, pero ¿qué será? Cuando yo paso al teléfono, era un obispo, además arzobispo, además patriarca, era el arzobispo de Lisboa, don José, que me llama y me dice, Padre, le voy a ser sincero, mire, por intermedio de la madre priora, que es amiga mía, he sabido de usted. Además yo había predicado un retiro en Angola, a los obispos de Angola, entonces ya él tenía idea de mí. Me dijo, Padre, yo quiero pedirle un favor, pero le voy a ser sincero, es que dentro de 15 días, 20 días tenemos el retiro de los obispos de Portugal, y el predicador se nos corrió, se nos quitó. Yo estoy apurado, necesito un predicador. Padre, ¿podría pasar a Portugal, por favor, y predicar el retiro de los obispos? Yo le dije, mire, su beatitud, a ellos se les dice beatitud, su beatitud, disculpe, pero yo tengo un compromiso en Colombia en los próximos días, yo no puedo, le toca, lo siento, pero no puedo, si pudiera, pero no puedo. Al día siguiente, a la misma hora, otra vez la madre, Padre Fidel, que pase al teléfono y por favor no diga que no. Yo ya sé quién es. Paso yo al teléfono y otra vez el señor obispo, el patriarca, Padre, los obispos son así, insistentes.
No, esos sí son internos. Entonces, no, claro, eso más, no todos, claro. Y me dice, Padre Fidel, por favor, acepte, no me diga que no. Mire que no, ya intenté después que hablé con usted con 2 más y ninguno puede o no quieren, pero no, necesito su ayuda. Su beatitud, ya le dije que yo no puedo. Terminamos. Al tercer día, otra vez se repite la historia. Y ahí sí, la madre priora al lado mío dándome codazo. ¿Qué acepta? Y ay, madre, quítese de ahí, me voy a tomar merienda, por favor. Y me dice el patriarca, me dice, Padre Fidel, anoche, antes de irme a dormir, fui ante el Santísimo. Yo recé por su madre. Y ahora se metió con mi mamá. No, recé por las intenciones de su madre. He rezado por usted, por su vocación. Padre, por favor, no me diga que no llego a nada. Yo ya me estaba poniendo yo muy importante, muy lleno. Tampoco es de mi estilo. Listo, yo voy a cambiar el programa en Colombia, está bien. Pero por quitármelo de encima, yo un último intento, digamos, yo le dije, beatitud, yo voy, pero depende del tema. Y me dijo, mire padre, el tema es la cruz en Fátima. Y ya está, yo no sé ni de lo uno ni de lo otro, así que le tocó buscar otro. Ay padre, por favor, bueno, ay, mire, yo voy a ir, pero le voy a pedir un favor. No es una condición, pero sí le pido ese favor. Si usted me permite preparar el retiro con la hermana Lucía de Fátima. Y me dijo el patriarca, concedido. Claro, les pongo al tanto. Lucía fue una vidente que en el año 1917 era pastorcita en Fátima, y ella vio a la Santísima Virgen. Eran 3 primos, eran Francisco, Jacinta y Lucía, los 2 primeros hermanos, y Lucía era la prima. Lucía tenía 11 años, la otra 9 y el otro 7. Los 2 murieron rápido. Lucía quedó para echar el cuento, y luego se metió de religiosa, porque todo el mundo la andaba buscando, todo el mundo decía, ¿cómo era la Virgen? Entonces la pobre la estaban enloqueciendo, y entonces se metió de monja Dorotea. Pero las monjas doroteas tampoco la dejaban quieta, porque trabajaban en colegio. Entonces se metió de carmelita, que ahí sí, solita, mijito, quedó aislada. Cuando yo llego al convento, ella vivía en Coimbra, ya estaba muy mayor, en Portugal, estaba cerca, apenas 3 horas de Ávila, solo pasar la frontera por el pueblo de Oñoro y ya estás en Coimbra 1 hora más. Llego yo a Coimbra y la madre priora me recibió con una cara. ¿Y usted cómo consiguió este permiso? Me dijo en portugués de Portugal. Yo no sé, hablé con el patriarca. Yo no sé. Yo me hice loco. No, mire padre, 2 condiciones. Primero, no puede hablar con la hermana más de 15 minutos durante 5 días. Yo pensaba que iban a ser 5 minutos un solo día, pero bueno, sí hermana, no hay problema. Segunda condición, no le vaya a preguntar cómo era la Virgen. No le pregunte cómo era la Virgen, porque la pobre lleva 90 años respondiendo la pregunta y ya la tienen chiflada con que cómo era la Virgen, que cómo eran los ojos, que cómo tenían las cachetitos, no, nada para eso ella escribió, lea el libro, hable con ella de otras cosas. Hermana, no se preocupe, que no es mi tema, además el libro yo ya lo leí, entonces no le voy a preguntar de eso. Entonces aparece la hermana Lucía. La hermana Lucía estaba en una silla de ruedas, ya estaba muy mayor. Ella se nota bajita, ahí se le notaba que era una campesina, las manos gruesas, cara casi cuadrada, unas gafas como de fondo de botella. Yo me imaginaba que iba a ver a una monja que le brillaban los ojos, que tenía una irradiación de luz azul como la de... Nada, era fea. No quiero decir... Sí, normal. ¿Qué monja tan normal? Nada. Y comenzamos las conversaciones 15 minutos cada día, porque ella se fatigaba, ya estaba al final de su vida. Para mí el momento más luminoso fue el penúltimo día. Yo preparé la pregunta, ya estábamos en el punto clave sobre la cruz, el sentido de la cruz en Fátima. Y yo le dije, hermana, yo le mostré que había leído el libro.
Tenía que demostrarlo, claro. Hermana, usted cuenta en su libro que usted, Francisco y Jacinta, se colocaban debajo de la sandalia pepitas de, ¿cómo se llama esta? La aceituna, aquí, de aceituna ya seca, para rezar, para hacer penitencia por los pecadores. Me digo, padre, así es. Yo hago penitencia por los pecadores. Yo le dije, madre, no entiendo. Yo no le voy a pedir que me diga sus pecados. Pero usted tenía 11 años, Jacinta 9, Francisco 7. ¿Qué pecados podían tener para estar haciendo semejantes penitencias? Y en ese momento, por primera vez en todos esos días, le brillaron los ojos. Me miró de frente y me dice, estos padres, me dijo así. Y yo me sentí mal, estos padres no entienden nada. Estudian Biblia, estudian teología, pero no saben nada, brutos. Yo me sentí como un coscorrón, me dio un coscorrón con palabras. Yo me sentí muy mal. Y entonces con su rostro luminoso, realmente estaba transformada, se emociona en ese momento y me dijo, vea padre, nosotros no hacíamos penitencia porque sí. ¿Sabe usted cuál es el sentido de la intercesión? Que pues sí, intercesión entre uno y el otro, entre Dios y el hombre, bueno padre, eso es. Un intercesor está entre el pecador y Dios. Padre, porque cuando un pecador comete un pecado, el corazón de Dios sufre. Y usted es un pecador. Claro que soy pecador, por supuesto, por eso rezo todos los días el yo confieso. Y cada vez que usted peca, el corazón de Dios sufre. ¿Por qué nosotros hacemos esa forma de penitencia? Porque nosotros sentimos el dolor del corazón de Dios que sufre por el pecado. Pero también sentimos como intercesores el dolor del pecador, porque cuando una persona peca, ella también sufre, ella está mal, tiene un dolor. Un intercesor junta en su corazón el dolor del hombre y el dolor de Dios. Y a mí eso me pareció tan bonito, me pareció tan hermoso. Ese es el sentido de la cruz. Darle un sentido al dolor no es otra cosa que participar del dolor del hermano que sufre y siéntelo en tu carne, y también el dolor de Dios que ha sido negado y que ha sido violado por nuestra falta de amor y nuestros malos comportamientos. Tercer y último principio, ya terminamos para ir a almorzar. Tercero y último. Primero, la cruz no es la cruz, es el crucificado. No es el instrumento del martirio, sino la actitud, la manera como yo la abrazo. Es decir, la cuestión está en mí, en el crucificado. 2, la cruz no es el dolor del crucificado, es el sentido que yo le doy a ese dolor. Yo lo puedo vivir con rabia o yo lo puedo vivir con amor, y entonces ofrendar mi vida por otro. Tercero y último, escuchen la tercera y última, la conclusión de todo. La cruz es la transformación de la cruz. La cruz es la transformación de la cruz. Ya les dije que es redundante, pero ya lo voy a explicar. Escúchenme bien lo que voy a decir. ¿Cómo se podría decir esa misma frase? Escuchen, la cruz tiene cara de mujer. La cruz tiene cara de mujer. Lo más parecido a la cruz es una señora. ¿Les suena raro eso? ¿Saben de quién es esa frase? Esa frase no es mía, no se escandalicen. Esa frase no es mía. ¿Saben quién la dijo?
¿Saben de quién es esa frase? Que lo más parecido a la cruz es una mujer. ¿Saben quién lo dijo? No, esa frase la dijo nuestro Señor Jesucristo. Lea la Biblia, lea la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 21. Abra la Biblia. Ahí está, lea la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 21. Y para entenderlo mejor, veámoslo desde el versículo 20. Lo más parecido a la cruz es una mujer. La cruz tiene cara de señora. ¿Están escandalizados con eso? Pues se entienden con Jesús, que fue el que la dijo. Desde el versículo 20, Jesús dice: en verdad les digo, que llorarán y se lamentarán. Ay, esto es interesante. Jesús, a veces llega uno donde Jesús, ay Señor, ¿por qué sufro tanto? Ajá, y yo cuando te dije que no ibas a sufrir, te dije lo contrario, llorarán y se lamentarán. Ahí está clarito. Y el mundo se alegrará. Perdonen, yo no los quiero sacar no les quiero quitar la inocencia. Yo no les quiero quitar la inocencia, queridos hermanos. Pero sepan que el día en que a ustedes les vaya mal, no faltará el que se frote las manos y diga: vea, que chupe, vea. Y el mundo se alegrará. Hay gente que se va a poner contenta de verte sufrir. Jesús lo dijo Jesús. No creas que todo el mundo va a llorar por ti. Hay gente que va a hacer fiesta de verte sufrir. Y sigue Jesús: estarán tristes, pero su tristeza, de ahí tomé la frase de la tesis, es el versículo 20, pero su tristeza se convertirá en alegría. Su tristeza se convertirá en alegría. ¿Qué es la resurrección? Es la transformación de la cruz. La resurrección es la transformación de la cruz. Transformación, conversión, transformación. Se convertirá en. No es que el Señor quita la cruz y ya fuera la cruz y comenzó la resurrección. No he entendido nada. No he entendido nada. La resurrección viene de dentro de la cruz. Es la misma cruz, pero transfigurada, transformada. Me pasa con los seminaristas. Yo trabajo en formación de seminario también, entre otras cosas. A mí me pasa con los seminaristas: Viernes Santo, entonces todo de negro, procesión de Cristo. Llega el sábado santo por la noche, quiten todo lo negro, quiten todas las cruces, todo de blanco, flores, luces, porque Cristo resucitó. Domingo de Pascua, Cristo resucitó, aleluya. Sí, pero lunes siguiente, los borrachos siguen borrachos. Las fufurufas siguen vendiendo el cuerpo. Los corruptos siguen haciendo malos negocios. Entonces, ¿resucitó o no resucitó? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Una obra de teatro? ¿Hubo realmente una Pascua? Porque no hemos entendido. La resurrección es la transformación de la cruz. La cruz nunca desaparece. La cruz no desaparece. Eso de que quiten las cruces, falso, no he entendido. La resurrección es la misma cruz, pero transformada. Por eso cuando Cristo resucitado se aparece en el cenáculo, ¿qué es lo primero que les muestra? Porque el crucificado es el mismo resucitado, pero es la manera de decir: con estas llagas yo te amé. Y aquí le voy a decir algo fundamental que nos espera por la tarde. Toda experiencia del resucitado es una experiencia de la cruz. Toda experiencia de Cristo vivo y resucitado es una experiencia de la presencia o de la fuerza salvífica del amor de la cruz con que fui salvo. La resurrección universaliza,
trae aquí, a cualquier lugar del mundo, a cualquier momento de la historia, la fuerza salvífica de la cruz. Eso es. Yo le tengo mucho miedo a los sándwiches espirituales. ¿Saben a qué me refiero? Yo le tengo miedo detesto los sándwiches espirituales. ¿Saben qué es un sándwich espiritual? Sándwich espiritual es que yo tengo un problema y le coloco mermelada, tengo pan, le coloco mermelada, entonces yo estoy con la depre, entonces entonces voy a cantar toda la tarde canciones de la hermana Glenda. Sí, pero cuando termina el cassette, ¿cómo se llama? El CD, la depresión vuelve. Yo sigo en las mismas. No, yo tengo que hacer el camino de la cruz hasta resucitar. No es sustituyendo con experiencias gratificantes. Esos son fugas espirituales. Eso no se debe hacer. Un buen director espiritual no permitiría eso. Hay que hacer el trabajo interior, no la sustitución con otras experiencias. Quiero decir gratificantes. Hay que hacer el trabajo interior. A la cruz no se la pasea, se la resucita. Porque es que eso a veces pasa. Viene un hermano mío y me dice: Fidel, estoy con la depre. Entonces hago como con mis sobrinos. Mira, vamos a comernos un helado, conversamos y nos reímos un rato y volvemos. Claro, cuando sale se le quita, pero cuando vuelve al cuarto, otra vez, no he hecho nada. No he hecho nada. La cruz no se saca de paseo, se resucita. Hay que hacerle el camino de la cruz. ¿Y en qué consiste este camino de la cruz? Versículo 21. Versículo 21. La frase más hermosa de Jesús sobre la cruz. La mujer cuando va a dar a luz, ahí está la frase. Lo más parecido a la cruz es una señora, una mujer, una mamá. La mujer cuando va a dar a luz está triste. Literalmente es asustada. Claro, porque en el mundo antiguo, perdónenme que se los digan, en el mundo antiguo mucha mujer moría de parto. Hoy creo que ya no, porque con todos los avances de la, ¿cómo se llama? Ginecobstetricia, la biotecnología, creo que, y sin embargo yo creo que alguna mujer muere. Pero en el mundo antiguo, cuando no existía la cesárea, todas mis hermanas, todas dieron a luz con cesárea. Ninguna parió por donde era. Todas, la cortadita, que no sé qué. En el mundo antiguo era por donde es. Y por eso, si el niño venía enredado en el cordón umbilical, venía atravesado, chao pescado, la mamá y el niño se iban. Si la mamá no dilataba, chao pescado, se iba la señora. Si tenía una hemorragia, por muy buena que fuera la comadrona, la señora moría. Por eso, cuando la mujer sentía el primer calambrazo, o no sé cómo se dirá, eso que sienten, ¿cómo se llama eso? Bueno, es que yo no sé, yo no he tenido bebé, ni voy a tener por imposibilidad biológica. Pero bueno, cuando la mujer sentía ese primer tirón, que no sé cómo se llamará, esa primer cosa, ¿cómo es? ¿Construcción? Bueno, cuando la mujer sentía esa primera cosa, decía: bruta, esto duele, ¿para qué me metí en esto? Claro que después del parto se le olvidaba, pero bueno, yo para qué me metí en esto duele mucho. La mujer sentía que se iba a morir, porque la probabilidad de muerte era muy alta. Muchas mujeres sentían: hasta aquí llegué. Pues así mismo es la cruz. Cuando uno pasa por una situación de cruz, uno dice: hasta aquí me llegó la vocación, hasta aquí me llegó el servicio, hasta aquí me llegó la familia, se me acabó todo. Es como un callejón sin salida. Tú no ves nada, no entiendes nada. Pero miren lo que sucede. Después que la mujer da a luz, versículo 21, pero después que la mujer da a luz, ¿cómo duele? Dicen, a mí no me ha tocado. A ver, ¿hay aquí alguna mujer por casualidad que haya tenido hijos? Levante la mano la que ha parido. Perdóneme la expresión.
Rafael, la que parió fue tu mujer. Yo sé que tienes corazón de madre, pero tampoco así. No vi las manos, levante la mano. Yo les pregunto, ¿dolió? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Eso es la cruz. Eso es la cruz. Es un dolor muy grande que de todas maneras vas a vivir, pero tiene un sentido. Tiene un sentido. ¿Valió la pena? Sí, ese es el sentido. Porque dio a luz un hijo. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena tener un hijo? Sí, sí. Y entonces cuando el niño nace, que yo sepa, los niños no nacen limpios, te cortan el cordón umbilical, los tienen que bañar, vienen y se lo colocan, miren, se lo colocan a la mamá en el pecho. La mamá está toda reventada allá en la cama y se le colocan el bebé. En ese momento no le duele nada. Se le quitan todos los dolores y está feliz. ¿Valió la pena? Eso es exactamente la cruz. Es un gran dolor, pero después una gran alegría. ¿Qué es entonces la cruz? Es un dolor, sí, pero no de muerte. Es un dolor de vida. La cruz no es un dolor de muerte, es un dolor de vida. Es para engendrar algo nuevo en el mundo. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando pasamos por una cruz es: ¿qué están haciendo de nuevo en esta cruz? Esa es la pregunta. ¿Qué está haciendo nacer de nuevo el Señor? ¿Qué está engendrando en mí a partir de este dolor? Todo dolor hace nacer el mundo nuevo. La próxima vez, porque el próximo año es jubileo y va a haber encuentro de Haris en Roma. Entonces cuando vayan a Roma, que se van todos los líderes de Guatemala, eso me contó Nelson, que van a organizar algo que no sé cómo, pero llevarán 3 aviones. Cuando vayan a Roma y pasen la puerta santa, consejo de amigo, pasen la puerta santa que ya estará abierta para el jubileo. Bueno, entran a la Basílica de San Pedro, a mano derecha la Pietà de Michelangelo, la tumba de San Juan Pablo II, el Santísimo. Váyase por el pasillo central, por la nave central. Vaya hasta el altar del Papa. Un altar que está coronado por un palio, es un palio procesional, un palio de procesión del Santísimo, pero de bronce, casi en movimiento. Es una obra de arte maravillosa de Lorenzo Bernini. Pues no se quede mirando arriba, mire, atención, mire las bases de las columnas. Váyase y dele la vuelta en dirección contraria a las agujas del reloj. Primera columna, va a ver abajo el escudo del Papa que patrocinó el baldaquino. Es de la familia Barberini, Alejandro VII. El escudo del Papa, el escudo es como una barriga que tiene un par de abejas, porque el Papa estaba diciendo, la familia Barberini, que eran muy trabajadores, pero la familia eran unos zánganos, eran flojos. Pero bueno, cada uno se retrata como quiere que lo vean, y se pintaban con abejitas. Arriba hay una cabeza de mujer. Primera columna, la mujer tiene la cara así. Al ladito, siguiente lado, la mujer abre los ojos. Vaya a la siguiente columna, la mujer abre los ojos. Siguiente, la mujer abre los ojos y la boca. Siguiente columna, de los dos lados, la mujer pega un grito estentorio. La siguiente, la mujer comienza a cerrar los ojos. Última columna, la mujer cierra los ojos. Último cuadrito, la mujer sonríe. ¿Qué es? Un parto. La iglesia nació del parto de la cruz. Somos hijos de un dolor, del dolor del crucificado. Nacimos por él. Eso es lo que quiere decir. Y por eso en el altar del Papa nos da esa catequesis, unido al martirio de Pedro, que está exactamente debajo del altar. Cada vez que un hermano sufre, la iglesia está naciendo. Y la iglesia está naciendo de este altar de la Eucaristía, donde somos paridos en el Calvario, en Cristo muerto y resucitado. La iglesia nace del dolor, y esto lo celebramos en cada Eucaristía.
Y entonces vamos a llevarnos este mensaje. Mis queridos hermanos de la Renovación Carismática de Guatemala, ya con esto terminó de la cruz y comenzaremos de aquí en adelante dele con el Espíritu Santo. Pero atención con esto. Atención con esto, mis queridos hermanos. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Para qué hemos sido llamados, transformados? ¿Para qué somos enviados? Para resucitar cruces, para cantar aleluyas, para hacer de cada cruz una gloria, de cada sufrimiento un canto de victoria, para hacer de cada dolor un acto de salvación, para acompañar el parto con los gemidos del Espíritu Santo que está pariendo un mundo nuevo, el Espíritu Santo, acompañar este dolor de parto del mundo que ahora están sintiendo en su carne nuestros hermanos. Ese es nuestro lugar y esa es nuestra misión. Donde quiera que haya cruces mal entendidas, yo espero que hoy nos llevamos más clara el tema de la cruz. La cruz no es nuestra enemiga, la cruz no es lo más malo, la cruz es lo mejor que nos puede pasar. Si queremos, si la aceptamos, si le decimos sí, ya depende de nosotros si la aceptamos o no. Si me quedo simplemente con el dolor o la resignifico, eso depende de mí. Por eso no se impone, se propone el sentido. Donde quiera que haya un hermano que sufre, ese es mi lugar. En los hospitales, vamos a evangelizar en las cárceles, vamos a evangelizar a los ancianos solos, vamos a evangelizar a los drogados, vamos a evangelizar a los violentos, vamos a evangelizar a las familias que se están separando, vamos a evangelizar a los niños que se quedan solos, vamos a evangelizar las redes sociales donde hay tanta cosa buena y tanto pecado. Vamos a evangelizar el mundo para que las cruces resuciten. Lo nuestro es plantar la cruz de Cristo, la santa cruz de Cristo, donde haya cruces mal llevadas. Somos como los evangelizadores de la cruz, como nuevos sireneos que le enseñan al hermano a darle un sentido, a resignificar. Vamos a los lugares más marginados, a los lugares más necesitados, a los lugares más olvidados, a las personas menospreciadas. Nuestro lugar es ahí. Vamos a llevarles vida, vamos a llevarles alegría, vamos a llevarles el poder de la vida que nos dio Cristo resucitado. Somos la iglesia de la cruz pascual. Vamos a decir eso. Somos la iglesia, no una cruz de muerte, sino una cruz de vida. Somos los misioneros de la Santa Cruz Pascual, para que el mundo entero grite con nosotros, aleluya. Pongámonos de pie y antes de irnos a almorzar, ya sabemos nuestra misión, resucitar cruces. Bueno, los resucita Dios. Les cuento una cosa. Era el día de mi cumpleaños, no les voy a decir cuándo es. Y yo estaba cerca de mi ciudad en un encuentro y me llama mi mamá y me dice: Fidelito, ella me dice Fidelito, para allá no he crecido. Fidelito, mira, ¿por qué no pasas por tu casa? Que tu papá y yo queremos celebrarte el cumpleaños, que hace años que no lo compartes con nosotros. Y yo le dije: mamá, no, porque yo te conozco. Tú sabes que yo soy muy tímido, yo soy muy antisocial, a mí no me gusta, no, yo te conozco, tú vas a hacer una cosa, no me gusta. Ay, Fidelito, no, ¿cómo se te ocurre? Mira, nada más, tu papá, tu hermana, ni siquiera los otros y yo, mira, nadie más. Y yo le creí a mi mamá. Cuando llegó ya la hora de salir, llegó yo temprano, ese era un día de la Virgen y todo el mundo, ¿quién causa tanta alegría? Toda cosa. Entonces, ese era y entonces después de celebrar la misa de la Virgen y de celebrar su concepción, toda la cosa, llego yo a mi casa. Cuando yo llego a la puerta de mi casa, claro, oh sorpresa, estaban un montón de carros estacionados. Y ay, Dios mío, me lo imaginaba y yo no quería entrar.
Me acordé del hijo pródigo que no quería, del hijo mayor que no quería entrar. Y mi mamá salió y me dice, no me vas a hacer quedar mal. Y yo le dije, mamá, ¿de quién es ese carro? Pues del arzobispo. Yo invité a ay, mamá. Y el otro, es el alcalde. Y mamá, te dije que no. Había invitado a Raimundo y a todo el mundo. Y yo, pero mamá, ¿qué es esto? No me vas a hacer quedar mal, ¿verdad? Me dice mi mamá, con una desfachatez. No me vas a hacer quedar mal, ¿verdad? Bueno, mamá, yo cogí aire, puse mi mejor cara y entré, y en la sala comencé a saludar. Estaba el arzobispo, Monseñor Rubén Salazar, estaba el alcalde, que además había sido un compañero de colegio, y bueno, que saludé a los diputados que estaban ahí. Bueno, ahí estaba Raimundo, todo el mundo, y todos mis hermanos completos estaban. Y Dios mío, la que me tengo que aguantar yo. Y claro, vino el aperitivo y llegó el momento de pasar al almuerzo, como ahora. Y entonces fue en el patio, porque mi casa pues no daba para tanta gente. Pasamos, mi casa es de patio grande, con palo de guayaba, tamarindo, todo eso es mi casa, patio grande. Cuando pasamos allá y yo veo la mesa servida, vi la copa de vino, y dije, ay, ¿qué va a pasar aquí? Y claro, vino el momento difícil para mí. Todo el mundo agarró la copa, y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y mi mamá, que es muy así, dice, yo hago el brindis. Y yo, no, mamá, no, tú no, por favor. Yo hago el brindis. No, mamá, que tú no, que yo lo hago. Mi mamá es así, ella es mandona, que yo lo hago. Y en ese momento mi mamá levanta la copa y dice, fue un gran dolor y después una inmensa alegría. ¡Salud! Y yo, ay, menos mal, yo pensé que iba a decir otra cosa. Esa es la Pascua, hermanos, esa es la Pascua. Fuerte los aplausos, hermanos, en esa alegría que nos da el compartir y haber escuchado esta enseñanza hermosa. Si esas palmas son para nosotros, está bien, pero para agradecer al Padre Fidel, mucho más fuerte por esa bendición abundante.